Bueno, equipo, si estás viendo este vídeo es porque te han dado el enlace directo en bienvenida para que lo vieras porque has pedido información respecto a subastas. ¿Qué es? Nosotros ponemos unos activos en anuncio en Idealista con un precio que, por supuesto, es mucho más barato porque es el precio en donde por el valor de subasta, si llegas al 70%, en otros casos al 50%, hay adjudicación directa a la puja ganadora si supera ese porcentaje. Entonces, podemos decir, ¿podemos comprar ese activo en ese porcentaje? Pues en la gran mayoría de los casos sí, a no ser que no lo supere. Pero si tú entras en una subasta, que nosotros te asesoramos todo, no nos tienes que pagar, porque es el fondo, nosotros apoyándonos en ti, asesorándote en este servicio, que nosotros te informamos con la videoconferencia Zoom, si estamos en Madrid te asesoramos, si estás por aquí, te hacemos como desde tu casa con tu certificado digital, cómo entrar a postear, ¿de acuerdo? Te apoyamos en todo. ¿Qué no quieres? También tenemos un servicio en donde nosotros posteamos desde nuestra cuenta para ti con un servicio. ¿Qué es lo que significa? Que tú entras en el posteo y pones una postura. Yo siempre recomiendo a mis clientes una postura ganadora de adquisición, es decir, si vamos al 70 o 71%, tenemos adjudicación directa si nuestra postura es la mayor en ese momento. Siempre buscando ganar. Hay que analizar que siempre hay que hacer un business case, hay que analizar ese producto y ver, bueno, tú para comprar este inmueble tienes que decir, hay que pagar este dinero y no más, porque no es todos los gastos que te faltan por pagar. Si nosotros tenemos, y voy a poner un ejemplo, 100.000 euros, ¿de acuerdo? Un inmueble de 100.000 se extrapola por regla de 3, tenemos que no poder pasar más del 70% del inmueble, es decir, 70.000 sería nuestra puja máxima. Porque si tú eres muy agresivo, podríamos comprar en Idealista o directamente en el mercado, presionando ese inmueble en 90. Porque sí, siempre hay operaciones, y decirle, bueno, 100.000, te doy 95, 93, podrías comprar. Y claro, tú compras el inmueble y ya tienes no solamente el pleno dominio, sino la posesión, y lo podrías alquilar. Entonces, date cuenta que ya tendríamos un margen de 20.000 euros. Pero no hay tanta ganancia porque nosotros cuando estamos en 70.000 hay que pagar las hipotecas tácitas activas, año en curso y 3 años atrás, más los IBIs. Y eso significa entre 5 a 10.000. Y entonces de 70 nos pasamos a 80.000. ¿Vale? Entonces si estamos en 80.000, tenemos que consignar primero el 5% del inmueble, es decir, 5.000 para entrar en la puja. Y entonces, si nosotros hemos ganado la puja en 70.000, para darnos un ejemplo, nos falta pagar 65.000. Si no hubo en ese proceso, ¿de acuerdo?, que el ejecutante, para eso nosotros apoyamos, hablamos con el fondo y nos dice cuál es su posición de rotura, ¿de acuerdo?, puede venir alguien y pagar más. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos entrado, nos devuelve el portal de subasta, se dio inmediatamente, no hemos ganado nada, tampoco hemos perdido nada, pero hemos tenido una oportunidad de entrar en la subasta. ¿Qué es lo que sucede? Pasando de que nuestra puja, que además de ser la ganadora, pues el fondo dice no de la cesión de remate a un tercero, que nosotros podemos venderte la cesión de remate, que si tú en un momento dices no quiero entrar en la puja, cuando se cierre, llámame y yo te puedo pasar la cesión de remate, recordando que no cobramos comisión, nosotros ese servicio nos lo paga el fondo. En ese momento dado tienes que poner 65.000, que tienes 40 días hábiles. ¿Hay que tener el dinero líquido? No te puedes hipotecar, que en algunos momentos podamos solicitar al fondo. Eso, vale, pero el fondo siempre va a apoyar sobre aquel dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Y si no tuviera ningún otro postor, aceptamos pulpo como animal de compañía. Podríamos aceptar tu posición, pero no te puedes enfocar en esa idea. Hay que ser muy fuerte y saber que tienes capacidad. Pues esos 65.000 euros hay que pagarlos dentro de los 40 días hábiles después de que vuestra puja sea ganadora, que el secretario lo marque, notifique a las partes estén de acuerdo que no haya mejora de postura o, por ejemplo, que en un momento dado, si, fíjate, nuestra posición no paga toda la deuda del ejecutado, el ejecutado también tiene otra oportunidad de llevar pues, a un mejor postal. Solamente en ese caso. Si ya cubriese toda la deuda, se fastidia, es decir, da igual, ha perdido todos sus derechos. Por lo tanto, tenemos que poner el resto, es decir, 70 menos 5, 65.000, y hay que pagarlos. Y en ese momento dado nos dan el testimonio, es nuestro. Ese testimonio, con
hoy más el otro certificado de limpieza de cargas, hay que ir. ¿Hay que pagar notaría? No. ¿Hay que pagar registro? Sí, correctamente. Pues pongamos una previsión de 200 euros. Pero y te das cuenta, 70 más 10, 80.000. ¿De acuerdo? Y hay que pagar los datos jurídicos documentados, eso nos importa. Igual que compramos, es el mismo gasto que otro. Estaríamos en 80.000. Pero ¿qué tenemos? Recordar que como cogemos en subasta, algunos pisos pueden estar sin luz y otros puede estar el ejecutado, que ya ha pasado a ser precarista, de dueño a precarista. Y claro, estamos en 80.000 y el juzgado nos da una orden de lanzamiento para el desterraje y toma de posesión. Porque dueños sí, pero no tenemos la posesión y podemos perder desde 6 meses a un año. Y claro, un año hay que contar ese beneficio de alquiler. Pues pongamos en 100.000, un piso son 6.000, estaríamos en 87.000. Fijaros, 87.000 a 92.000. Por eso os digo que aún así hay ganancia, ¿de acuerdo? Pero hay que mirarla muy detalladamente. Compres más barato, tienes ganancia, sí, correcto, pero tengo que tener un margen de compra en subasta muy inferior al precio de mercado, porque en esa deriva hay gastos. En 100.000, lógicamente, el beneficio no se nota. Si estamos en propiedades de 200 o 250.000, pues por supuesto, la ganancia se ronda los 40, 50.000 euros. Es decir, estamos en ese proceso, si nos damos 80 y 10, estamos en un proceso aproximadamente del 10%, y claro, un 10% en un proceso de 200, estamos en 17, 20.000. ¿Siempre es lo que activa las subastas? Siempre que hemos comprado o pujado bien, sí. Son largas en el tiempo, estamos jugando desde 3 meses a un año. Nosotros lo moveremos todo, pero la realidad es que algunas veces algunos de los ejecutados van sin defensa procesal y por lo tanto tiene que hacerse las comunicaciones totalmente en el boletín. Si tuviera defensa procesal, genial, porque automáticamente el procurador que él tuviese, que es el que procura, nosotros tendríamos la comunicación. Y también hay que considerar la bienvenida, en el sentido de que es conveniente, digo, al cliente, dejar un dinero para llegar a un acuerdo al ocupante y decirle, mira, estás en precario, me puedes ganar 6, 7, me puedes ganar 8 meses, puede ser una cosa, ¿y qué haces? Toma este dinero y sin más te dejo un mes y medio y recuperar. Por eso, este vídeo, este tostón, pero es una información que era directa y veraz, que digo, en las subastas tenemos que tener posturas muy pequeñas, posturas muy, digamos nosotros, conservadoras para poder comprar. Madrid, Alicante o Valencia generan unas rentabilidades en cada postura, en una cosa media de 50.000 euros de ganancia sobre un piso sobre 200. Y en un piso de 100.000 va sobre unas ganancias de 30.000. Es decir, habría que hacer posturas de 60, 65.000, porque realmente los pisos se van a vender en 110, 115, es decir, hay un margen. He puesto un ejemplo en cantidades exactas de 100.000 para que vierais por qué no se puede pasar de ciertos importes. Después hay subastas, diríamos nosotros de notario, subastas de división de cosa común, en donde una persona quiere por el corazón comprar esa propiedad y va a pagar el precio de mercado. Es decir, es que yo ese producto lo quiero comprar, es imposible, no existe en el mercado y a mí me interesa porque tengo un piso al lado, etc, etc. Pero por esto es el vídeo. Recordad, compras, libre de cargas, sí. Con posesión, no, porque tenemos un precarista. ¿Hay que lanzar eso? ¿Eso nos lleva tiempo? Sí. ¿Nos lleva costes? Sí. Respecto a la plusvalía, nosotros tenemos que comunicarla, pero no hay que pagarla, ¿de acuerdo? Y todo ese proceso siempre lleva una dilación en el tiempo. Por eso tienes que tener una rentabilidad mínima del 18% al 30%. La gente lo compra, muchos inversores hacen buy to rent, tiene 5 años, mantiene, ¿de acuerdo? Y después sale. Porque recordad, ¿algunas veces nos han dado la posesión pública y pacífica? Sí, algunas. La mayoría, lanzamiento y desterraje, desgraciadamente. Y esto es un poco el global. Analizar el vídeo, lo que no entendéis lo repetís, y creo que con esto os queda explicado. Dinero líquido, tenéis que tener capacidad, y el dinero de lo que vosotros cogéis, intentar tenerlo de una manera u otra con otra hipoteca con vosotros, porque no podemos pedir una hipoteca si el precarista está dentro. Un fuerte abrazo, equipo. Nos vemos 984 2802 28.